Pues esta mañana vamos a enseñarle una de las reliquias que tenemos nosotros aquí en Sanlúcar de Barrameda, como es el Palacio Municipal. Pero realmente tiene otro nombre mucho más protocolario, pero para ello tenemos a un jefe de protocolo, ¿verdad? Manolo Cabo, ¿cuál es el nombre original de este palacio? El nombre original es Palacio de Orleans-Borbón. Ahí es nada. Claro, todo esto viene porque el duque de Montpensier, Antonio de Orleans-Borbón, una vez de la tercera oleada revolucionaria que hubo en Francia, sobre 1847, huye de Francia y se instala en Sevilla, en el Palacio San Telmo. Una vez que se instala en San Telmo, pues elige Sanlúcar como su ciudad de verano. Y Manolo, ¿qué te parece si nos vas haciendo un pequeño recorrido por este palacio? Vamos para allá. Venga. Entramos. Esta parte de aquí serían los jardines de la entrada, ¿verdad? Estos son los jardines de la entrada. ¿Vale? Son árboles de mucha antigüedad, mínimo pueden tener 150 años. Sí, este desde luego de aquí, que tenemos aquí, tiene que tener unos cuantos añitos. En la de India puede tener más de 150 años. En cuanto al tema de los jardines, hay 13.000 metros de jardines, 2.000 delanteros y 11.000 en la parte de detrás, ¿no? Que el jardinero tiene trabajo. El jardinero tiene mucho trabajo y además Antonio es un gran profesional y mantiene con mucho mimo y mucho cariño todas las plantas, que algunas se aclimataron aquí en nuestra ciudad. El duque era muy aficionado a las plantas y trajo plantas de todos los lugares del mundo y aquí llegaron, gracias a nuestro clima, llegaron a aclimatarse bastante bien Desde luego una flora bastante diversa. Muy diversa, desde los cocoteros, palmeras canarias, palmeras datileras, hay una variedad tremenda de plantas. Y después nosotros llegaríamos a este tremendo pórtico. Entramos al pórtico, el pórtico de un estilo neomudéjar muy importante. No hemos hablado de la fachada, que también sería importante. Pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer, pues lo hacemos. Nunca es tarde, Manolo. Vale, la fachada, el palacio colinda con varias calles, calle Almonte, calle Caballero, calle Baño y Cuesta de Belén, principalmente. Y las fachadas son de un estilo neomudéjar puro, ¿no? El duque de Montpensier, tras sus largos viajes, uno fue al Próximo Oriente, al Oriente Próximo, y de ahí se trajo más o menos el estilo que hoy es el palacio, un estilo neomudéjar, que probablemente sea uno de los edificios primeros que se construyó en España en ese estilo, en el estilo neomudéjar. El pórtico se vamos entrando, vemos... Desde luego la entrada es bastante impresionante. Es impresionante, además soportado por 4 columnas. Vemos las iniciales en el techo de la A y la O, con la corona real de Antonio de Orleans. Importantísimo también este pórtico son las 2 columnas de entrada con sus capiteles de tipo avispero, que probablemente sea de lo más antiguo, posiblemente puedan ser del 12 o del 13. ¿Vale? Seguimos entrando y vemos esta bóveda que nos lleva al zaguán. Desde luego te transporta, ¿verdad? Parece que no estás ni en este continente. Es verdad, se vive mucho, el palacio se palpa, es muy tangible, se palpa y parece que te traslada, incluso vive aquellas escenas que se producían en la fecha correspondiente, ¿no? En aquella época, ¿no? La verdad que la conservación está muy bien conseguida. Intentamos por todos los medios de que este edificio se mantenga todo lo mejor posible para la ciudadanía, no solamente para el nativo, sino para el foráneo que nos visita, que ciertamente se quedan sorprendidos cuando ven esta joya arquitectónica que tenemos aquí. Y por Al final es lo que yo he dicho, que es una reliquia de Sanlúcar. Es una reliquia, probablemente sea el edificio más importante que tiene la ciudad, ¿no? Y dado también la importancia de los que lo habitaron también, que trajo a la alta aristocracia y convirtieron a Sanlúcar en una gran ciudad veraniega, sobre todo, ¿no? De ahí que le llamaron la San Sebastián del Sur. Existían 2 lugares de verano en España, San Sebastián en el norte y a Sanlúcar la denominaron la San Sebastián del Sur. Y esto fue atraído todo por el duque de Montpensier, Antonio de Orleans, que atrajo a toda la alta aristocracia, tanto de Sevilla como de distintos lugares de España, y se produjo una época muy brillante, un esplendor muy importante en nuestra ciudad. Y a diferencia, Manolo, de otros balcones, ese balcón de ahí nos llama especialmente la atención. Nos llama así porque es un mármol labrado
y tiene un estilo muy especial, al igual que la terraza también de la parte de la alcaldía, tiene un estilo muy especial, con unas inscripciones en árabe que tienen su significado, sus eslogans, y tiene bastante relevancia, ¿no? Pero sobre todo ese balcón, si nos fijamos bien, de mármol, está hecho en piezas, y son mármol blanco labrado, ¿no? Diríamos a mano. Y Manolo, si alguien quisiera conocer todo esto y aparte los significados de las diferentes palabras, como nos estabas comentando, ¿se pueden hacer visitas guiadas? Sí, se pueden hacer visitas guiadas, lo que pasa es que dadas las circunstancias en las que nos encontramos ahora es un poquito más complicado, deben ser visitas concertadas y evitar el menor número posible de personas y sobre todo dentro de las dependencias es más complicado entrar, ¿no? O sea que, pero sí, el palacio siempre está abierto a cualquier, como decía, cualquier nativo, cualquier foráneo que viniese y que le interesase, y encantado en contar la historia. Existen guías turísticas por parte de turismo que también les explica muy claramente, y a veces, como digo, vienen grupos, ¿no? Pero a las circunstancias nos limitamos un poquitín a lo que hay. Claro. ¿Vale? Y antes de entrar, Manolo, ¿quién sería la estatua que está justo aquí en el jardín? Pues eso es un detalle muy curioso. Eso es un detalle muy curioso porque Vamos haciendo por aquí, está ahí. esta es la infanta María Luisa Fernanda, y curiosamente es la original, la que se hizo para el Parque María Luisa de Sevilla. Ah, y está aquí. Recaló aquí en Sanlúcar y estuvo muchísimos años instalada en la Plaza de los Cisnes, con su famosa rosa ahí en la mano. Estuvo instalada en la Plaza de los Cisnes durante muchísimos años, yo la recuerdo desde muy pequeño. Pero claro, no era el lugar idóneo porque, sí, sabemos que el vandalismo, que si la pintaban, claro, había algunas historias, ¿no? Y entonces decidimos de traerla aquí y ponerla en su lugar. Creo que es el idóneo, ¿no? Que aquí desde luego está más tranquilita. Es en su casa, evidentemente, esta fue su casa y ahí se encuentra. Así que la infanta María Luisa Fernanda, esposa, como he dicho anteriormente, del duque de Montpensier, Antonio de Orleans. Pues si te parece, Manolo, ¿entramos? Entramos, pasamos. Venga, vamos a ello. Pues ya nos encontramos en lo que sería el interior, que si mal no creo esto sería la recepción actual del ayuntamiento, ¿verdad, Manolo? En la recepción donde está la conserjería, diríamos que es el zaguán de eso, ¿no? Ya es muy importante esta bóveda, ¿vale?, que divide una zona de otra. Me llama muchísimo la atención el techo, Manolo. El techo es probablemente de lo que mejor se conserva. Es un artesonado en madera policromada, con lacería, que esto es importante. Y las dos puertas que tienen a sus laterales dan una a lo que era el guardarropa y otra a lo que era el salón de juego. Concretamente, esto que está dividido por dos arcos, ¿vale? Soportado con sus en columnas de madera talladas, y el techo vemos con la hoja de ocho puntas doradas además, eran muy proclives, eran muy al dorado, ¿no? Muy del estilo francés, ¿no? Y este era el salón de juego. Hay una curiosidad que a mí me la contó un señor, se llama Felice Giuseppa, que era uno de los encargados del palacio del último infante, el infante don Alfonso, y me decía que ya hace bastante tiempo existía la buena costumbre de hacer un reservado a los que no fumamos, a los que no fumaban. Lo que Montpensier fumaba unos puros muy eso, entonces producía mucho humo. Y entonces esta zona la reservaron a los que no fumamos, a los que no fuman, y esa otra parte a los fumadores. Es una curiosidad que me contó a mí este señor, o sea que ya esa buena costumbre viene existiendo desde hace ya bastantes años. Y Manolo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues este es el espendón histórico de la ciudad, que lo hemos restaurado hará 3 años aproximadamente. Lo teníamos un poco en mal estado, bastante mal estado, y el Instituto de Patrimonio Andaluz, pues entonces nos dijo que si podíamos restaurarlo con una subvención por parte de ellos, por parte municipal, y efectivamente se ha conseguido una restauración casi perfecta. Y estamos hablando de un pendón que data aproximadamente de mediados del 17, ¿no? Y lo teníamos, como decía, un poco de ello de la mano, y
y gracias a Dios, bueno, pues se ha restaurado y ha quedado perfecto. Han hecho un trabajo muy minucioso, un trabajo de restauración casi perfecta, casi perfecta. Podemos gozar de decir tenemos un pendón con cierta antigüedad y con muy buena restauración. Por eso siempre invertir en lo nuestro es muy importante, y esto era una cosa que teníamos pendiente, y a través del patrimonio, como decía, que no deja de ser conocer la historia de Sanlúcar. Eso es parte de la historia de Sanlúcar, que eso es muy importante, ¿no? Y Manolo, estamos viendo que esta recepción está completamente pintada. Todas las paredes. Sí, porque pintura. está dedicado al Parque Nacional de Doñana, de ahí que veamos los cigüeñas, los flamencos, todo esto es original, ¿eh? Es en tela un poquito así que... Es de 1800. Sí. La pintura era buena. Mediados del 19. Mediados del 19. Esto prácticamente se conserva casi en su total estado, ¿eh? La madera es de pino Flandes, ¿vale? Y como decía, tiene muchas incrustaciones, todas pintadas en dorado, que es lo que más abunda aquí, el dorado, el verde bosque, el rojo carruaje, son colores que abundan mucho, que es mucho del estilo Luis Felipe, ¿vale? El estilo afrancesado, ¿no? Pero curiosamente se conservan, aquí hubo que hacer poquísima restauración, no poquita cosa, ¿no? Como veremos esa parte de abajo, pero muy bien conseguida la restauración. Como digo, dedicado al Parque Nacional, de ahí se ven las cigüeñas y se ven los flamencos y demás. Dedicado a nuestro entorno, al entorno de Sanlúcar, claro que sí. ¿Te parece si vamos saliendo? Vamos pasando. ¿Esto sería, Manolo? Este es el patio central. El patio central, que está formado por 12 columnas. Con sus correspondientes arcos, con su vidriera, como esta que tenemos por aquí, también el techo, ¿no? La importancia de los techos. Eso es. Son 12 columnas, además muy antiguas, porque en algunas de ellas se ven fósiles, ¿no? Tal como aquella, que si quieren nos acercamos y vemos un caracol enorme, son fósiles. Vamos ahí. Data la antigüedad que tienen las columnas. Claro, se puede ver perfectamente. Aquí está el fósil. Es un caracol, fósil. Y aquí hay otro, y yo más que un fósil le digo que es un langostinito pelado, tiene la forma de un langostino, ya que ya existían los langostinos en esa. Decía que este patio todo es un aljibe y está el agua muy cerquita, como a medio metro aproximadamente, ¿vale? Esas vueltas de arco se ven mucho del estilo nuestro, el estilo andaluz y sobre todo el estilo neomudéjar. Todas las balconadas, que ninguna coinciden, por cierto, en su dimensión, algunas varían 1 centímetro, medio centímetro, ¿vale? Todas vienen decoradas con la famosa flor de lis de procedencia francesa, ¿no? Los artesonados, se ve esa conjunción, se ve esa uniformidad. Techos impresionantes. Impresionante. Algunos están en yesería, tales como los de la esquina, y otros están en madera, y esa conjunción de colores, esa uniformidad, ¿vale? También hay otro dato muy curioso que a mí me gusta recalcar, y es que en esos círculos añices pegados al techo, de color añí, está la A y la O, Antonio de Orleán. Ellos dejaban sus señas de identidad por donde estuvieran, ¿no? Aparte de la flor de lis, sus señas de identidad, la A y la O. Y en algunos techos de sus habitaciones también ponía a quien correspondía a esa dependencia. Qué curioso, ¿verdad? Qué ganas de impresionar, ¿no? Desde al final de poner uno su sello. Y nos fijamos también en los diferentes como espejos, ¿no? Que tenemos aquí, que son, la verdad, bastante impresionantes. Los espejos son muy bonitos, además. Los espejos se les atribuye, la reforma, la restauración, la hizo los alumnos de la Escuela Taller Tarteso hacia los años 91, 92. Y la verdad es que lo consiguieron muy bien porque hicieron un trabajo súper perfecto. Es algo impresionante. Recibirían buena nota, ¿no? Yo me imagino que de sobresaliente para arriba, por lo menos, ¿no? Hicieron muy buen trabajo y fueron restaurados por ellos y ha quedado magnífico, magnífico. Probablemente lo que más llame la atención a la entrada al palacio, ¿no? Los espejos que son espectaculares, sobre todo aquel tiene eso. Pues todos tienen sus inscripciones y todos significan algo, ¿no? Todos vienen en árabe y todos tienen su leyenda y su importancia, ¿no? Su significado, por decirlo de alguna de las maneras. Y Manolo, ¿qué te parece si vamos subiendo y me enseñas un poquito más de este magnífico palacio? Aquí hay una dependencia que es muy curiosa, que era uno de los despachos, el despacho del duque. Vemos los famosos suelos hidráulicos, que ya esto que desgraciadamente quedan muy poquitos en la ciudad y prácticamente casi todas las casas estaban solados con este tipo de suelo. Y luego si miramos al techo,
que también es muy importante. Vemos ese lienzo que es con el estilo traspantojo. ¿Eh? Traspantojo significa engañar al ojo. Claro, y haciendo eso, una perspectiva. Una perspectiva. Y lo vemos, si nos ponemos en una parte, vemos que las columnas están inclinadas hacia un lugar, hacia la parte allí, y si vamos andando, observamos cómo las columnas se van poniendo derechas. Eso se llama estilo traspantojo, que es engañar al ojo. La importancia que tiene, evidentemente, también son las paredes, los zócalos de las paredes con casi más de 2 metros, todos decorados en maderas nobles, utilizaba buen material. Hay que tener en cuenta que el duque de Montpensier fue uno de los hombres más ricos de su época en aquella fecha. Era un hombre que venía también de buena dinastía, venía de bien educado para ser rey y se permitía el lujo, aparte de económicamente, tener también a los mejores artesanos de la zona. Y hay lugares en el palacio que tienen tal perfección que parece que eso no lo ha hecho la mano del hombre, claro, ¿no? Y que quede constancia también que al final todas las habitaciones de este palacio tienen uso actual. Todas. Ahora mismo esta, por ejemplo, que es una oficina. Eso es, nos encontramos estamos en sanidad y atención al ciudadano también, ¿no? Utilizamos prácticamente todo. Todo lo posible. Todo lo posible. No obstante, existe 2 partes en el palacio. Esta, que es la zona noble, como le llamamos, y la otra es la parte donde hay más dependencia, ¿no? Esta intervención, tesorería. Vamos siguiendo descubriéndola. O sea, aquella zona no tiene nada que ver con esta, ¿vale? Esta es la más, diríamos, la zona más importante del palacio, porque la otra parte fue una antigua casa de cargadores de India. Estamos hablando del 15, del 16 aproximadamente, más del 16, principio del 17, ¿vale? Y allí donde tenemos mayormente las dependencias. En esta zona solamente se utiliza, pues eso, en esta dependencia que venimos, aquí está medio ambiente, playa, y en la zona de arriba donde está alcaldía, prensa. ¿Y vamos subiendo? Vamos subiendo. Venga, vamos a ello. Muy importante es la escalera. La balustrada de la escalera es importantísima, con la famosa flor de lis. Decía que abundaba mucho el dorado, y la flor de lis. Toda esta escalera es original, aquí no se ha tocado absolutamente nada, en mármol, incluso los socalillos son también de mármol, cada uno de distinto color, que también es importante. Y una vez que ya hemos subido estas preciosas escaleras que tenemos justo detrás, nos encontramos ya en la planta de arriba, que vamos a ver aquí, Manolo. En la primera planta. Bueno, en principio vamos a ver lo que es la sala, actualmente la sala de comisiones, pero que fue el dormitorio del duque. ¿Vamos entrando? Vamos entrando. Y aquí podemos ver que está coronado por todos los alcaldes de Sanlúcar. Los alcaldes democráticos de Sanlúcar están aquí. Primero don José Luis Medina La Pieza, que estuvo desde 1979 hasta el año 1987, don Manuel Vital Gordillo, que estuvo de 1987, ¿vale? Y así sucesivamente hasta terminar el actual alcalde, que es don Víctor Mora Escobar, que entró el 16 de septiembre del año 1913. Y aquí pues vamos a tener un techo de lo más decorado. De lo más decorado, evidentemente. Él acostumbraba a poner el techo, cubrirlo con lienzo y sobre todo abunda mucho la madera, como veréis. La madera da un calor en invierno, eso que es muy, aparte de lo decorativa que es, y lo bien labrada y trabajada que está la madera. Eso y decíamos que esto era la habitación. El dormitorio del duque, ¿vale? Este asta que tenemos aquí es el asta del pendón histórico que hemos visto abajo, ¿vale? Y lo conservamos aquí en su vitrina original, que fue la vitrina donde siempre estuvo el pendón. A raíz de su restauración lo pasamos a la vitrina de abajo y aquí queda, ahí queda el asta de esto. Aquí es donde estaba puesto. Donde estaba puesto el pendón, y ahí queda algunos de los trozos. Ese sería el que hemos visto abajo. ¿Vale? ¿Y qué te parece si seguimos, para no interrumpir tampoco mucho que están aquí trabajando, seguimos dando un paseíto por esta primera planta, bien, Manolo? Estupendamente. Pues ya nos vamos directamente a la alcaldía. ¿Vale? Aquí se grabó la película de Manolete, no sé si os acordáis. Sí. En esta zona alta, algunas de las secuencias se grabó la película de Manolete, ¿no? Desde luego el sitio es precioso y se presta para todo tipo de filmaciones. Bueno, estuvieron aquí varios días y les encantó el lugar y
bastantes escenas se grabaron aquí en esta zona. Mira, hay una cosa muy importante también en lo que es en los cristales, ¿no? En cristales vemos cuál es el original y cuál es el antiguo. El antiguo es el que tiene ciertas arrugas así y el otro se ve más liso. Claro. Y Manolo, estas pinturas maravillosas también del techo. Claro, el duque era muy amante también de la ornamentación floral, ¿no? De ahí esos ramilletes tan bonitos que se ven. Esto prácticamente apenas se le ha tocado, es todo, casi todo original, ¿eh? Casi todo original. Y en las esquinas tenemos, como decimos, la famosa flor de lis, que él siempre lo ponía con escudo, ¿no? Con escudos además, ¿vale? Lanza y eso. Este tapiz sí es original, esta tela sí es la original, que si tocamos se ve la textura a diferencia de otros, ¿vale? Yo queríamos terminar, ya que tenemos poco tiempo y hay que ser un poco breve, quería terminar que el duque fue la acogida que le hicimos los sanluqueños en su fecha, que se enamoró de nuestra ciudad. Se enamoró de nuestra ciudad y muere aquí en Sanlúcar, en la finca de Torrebreva, en 1890, y la duquesa muere en 1897. Los sanluqueños tenemos un carácter muy espléndido, una idiosincrasia muy singular, muy acogedor, de tal manera que de estos días que el duque bajó desde San Telmo, Sevilla, a Sanlúcar, bajó el río, cuando llegó a Sanlúcar se la encontró, dijo, esto es una maravilla, y le dijo, María Luisa Fernanda, te voy a hacer una casita y nos venimos a pasar los veranos. Una casita, fíjate. Una casita, y le hizo este palacio. Y ya le digo, se sentían tan a gusto aquí entre los sanluqueños, que eran 2 sanluqueños más. Tuvieron aquí varios hijos, ¿vale? Y aquí prácticamente finalizaron su vida. Pues un enamorado de nuestra ciudad y que fue el propulsor o el pionero en atraer el veraneo a Sanlúcar, como decía antes, ¿no? La famosa San Sebastián del Sur. De ahí que hay tantos edificios en Sanlúcar, como en la avenida de los Hotelitos también. Él trajo a gente, a alta aristócrata, con objeto de que se construyera buenas casas, bonitos palacetes y demás, y tuvo Sanlúcar un gran esplendor en esa fecha. Muchísimo, tuvo un esplendor tremendo, parte de la historia, la rica historia de la ciudad, ¿no? Contamos de 3.000 años de historia, 1.000 años antes de Cristo, y esa fue una época muy, muy esplendorosa, gracias a don Antonio de Orleans. Pues ya pueden conocer de dónde viene este veraneo magnífico de Sanlúcar, nuestros sanluqueños, ¿no? Les dejamos con Manolo, si te parece, con unas imágenes de los jardines de este precioso palacio y con eso despedimos. ¿Te parece bien? Exactamente, ha sido un placer. Ahí lo tienen, ya han conocido un poquito más de la historia de este magnífico palacio.